NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Vamos a nuestro segundo tema de la noche. Twitter informó que aumentaron en un 20% las peticiones de gobiernos de todo el mundo para acceder a información personal de los usuarios de la red social. Analistas opinan que la idea de hacer público los datos de quienes escriben en estos espacios atentaría contra el principio básico del Internet, que es la libertad de expresión. El 26 de enero del 2013, la red social Twitter emitió un comunicado en el que informó sobre el creciente número de solicitudes que recibe por parte de los gobiernos para que les brinden información privada sobre los usuarios, retengan contenidos de Internet y ejerzan control sobre los derechos de autor. En su segundo informe de transparencia, Twitter afirmó que trabaja en la búsqueda de mecanismos efectivos que permitan compartir dicha información de forma eficaz y significativa y que sus esfuerzos se concentran en ampliar el alcance de las solicitudes hechas por gobiernos como el de los Estados Unidos. Pese a que la red social reconoce que el intercambio de información puede tener un impacto positivo, advierte también sobre los peligros de estas solicitudes. Creemos que el intercambio abierto de información puede tener un impacto positivo global. Para este fin, es vital para nosotros y otros servicios de Internet ser transparentes sobre los requerimientos de los gobiernos en relación con la información de los usuarios y las peticiones de los gobiernos para retener contenido de Internet. Estas crecientes solicitudes pueden tener un efecto serio en la libre expresión e implicaciones reales en la privacidad. Entramos a debatir nuestro segundo tema de la noche. Saludamos desde Miami a Silvina Moschini, experta en redes sociales y CEO de la agencia de social media Intweak. Y desde nuestros estudios en Washington está con nosotros Patricia Dalmasi, directora del Foro Interamericano Voice of America y periodista especializada en temas políticos. Señoras, buenas noches, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlas a las dos. Señora Moschini, ¿de acuerdo o en desacuerdo con esa resolución de Twitter que veíamos, donde van a abrir a que gobiernos puedan realmente investigar quiénes están escribiendo cosas que tal vez a esos gobiernos no les parece las ideales? Yo creo que es importante que se tenga siempre presente que hay que priorizar la libertad de expresión. El hecho de que Twitter esté presentando un reporte de transparencia apoya también a la gente para que tenga cuidado y sepa que tiene una cierta responsabilidad también cuando se comunica a través de las redes sociales, porque hoy básicamente lo que hacen las redes sociales es permitirle a cualquier persona que tenga el poder que en el pasado solamente tenían los medios de comunicación. Patricia, ¿de acuerdo o en desacuerdo? ¿Es una forma de censura como muchos ya están hablando? Me parece, estoy de acuerdo en que debe haber una responsabilidad, de que debe haber una sensibilidad de todas las personas, de todos los usuarios, y eso es algo muy difícil de controlar y me parece que en este caso Twitter está intentando, si bien no crear censura o autocensura, como muchos han dicho, pero tener algún tipo de límites a los cuales aquellas personas, especialmente personas que no son periodistas de profesión y que tengan muchos seguidores en sus cuentas y que puedan tener una influencia mayor en la población. Esto en algunos casos, y ya hemos visto, hemos sabido de bastantes, de muchos, se pueden cometer actos de difamación, de libelo, también actos mucho más fuertes como le llaman al acoso, hostigamiento cibernético, también hay ciberterrorismo y es una línea muy difícil porque las redes sociales son un medio nuevo al cual muchas de las leyes, por ejemplo aquí en Estados Unidos, a la Comisión Federal de Comunicaciones, pues de la manera que estaban escritas no necesariamente involucraba a las redes sociales. Es un mundo totalmente nuevo en el que hay que tener mucho cuidado. Ahora, Silvina, peticiones de gobiernos de todo el mundo para acceder a la información de los usuarios aumentó en un 20% durante la segunda mitad del 2012. Recibió entre julio y diciembre de ese año un total de 1.009 peticiones por parte de autoridades de diferentes países. Aquí está lo interesante, con Estados Unidos liderando a la cabeza con 815 peticiones a Twitter. Sí, Andrea, efectivamente. Creo que los gobiernos están viendo que las redes sociales están representando un factor de gran incidencia, de gran influencia a favor o en contra de los gobiernos. Lo has visto también
claramente los efectos que tuvo en la primavera árabe o recientemente también en el cacerolazo de Argentina. Entonces, muchos gobiernos intentan ejercer presión para controlar, algunos con mejor intención, otros con peor intención, pero este tipo de control en muchos casos apela a poder tener una mayor injerencia sobre qué es lo que está pasando en las redes sociales. Porque hoy la ley indica que la responsabilidad es de quien lo publica, no de las plataformas per se. Entonces, aquí lo que se está tratando de buscar es encontrar un responsable final para que la libertad de expresión y el derecho de opinar no se constituya en un abuso también de poder criticar, de poder difamar y de poder instigar a la violencia desde el anonimato, que también es algo muy malo. Así que, como mi colega dijo, y yo concuerdo, es una línea muy, muy difusa y hay mucho por hacer en cuanto a regulación en el tema de Internet. Patricia, ya en el 2012 Correa había pedido la investigación de un tuitero, incluso lo dijo en su Twitter él mismo que se proceda judicialmente. Y hace poco también pidió a una organización de Ecuador, y lo puso el presidente Correa en su Twitter, investiguen a este tuitero por malcriado. Esos son los excesos y los problemas que se pueden ver en las redes sociales. No es tan solo, digamos, la disidencia, la oposición en los diferentes países, pero también en muchos casos son los gobiernos o gobernantes de estos países. Las redes sociales dentro, digamos, si lo analizamos, no es un problema necesariamente y no es exclusivo en las democracias, es un problema, digamos, en esta cuestión de censura, autocensura, regular, en países donde no está muy claro las instituciones que funcionan, las instituciones democráticas, en especial la justicia, porque si hay gobiernos que controlan a la justicia, es claro que cuando sea juzgado o acusado uno de estos tuiteros o una de estas personas que tienen blogs, lo más seguro, en la mayoría de los casos, que esta justicia va a responder a estos gobiernos autocráticos o digamos, como en el caso de China, de Cuba y el que tú mencionas de Ecuador. Sí, pero Silvina, sin embargo, esto significaría que Twitter un poco se está prestando a las presiones, esa es la palabra que quiero usar, de este tipo de gobiernos, de este tipo de Twitters, donde los gobernantes están pidiendo que se proceda judicialmente, que se investiga, y Twitter se está abriendo a eso. No, yo creo que le daría una lectura diferente. No creo que se trate de una cacería de brujas o que las compañías están cediendo a las presiones. Si hay una acción legal para poder investigar un caso puntual, la justicia tendrá que dictaminar al respecto. Twitter lo que está haciendo, al igual que lo hizo Google, presentando un reporte de transparencia, es haciendo público los pedidos de los gobiernos de regular de pedir que se intervenga en Internet y de pedir datos de la gente que está detrás de las plataformas. Así que yo creo que tiene que ver más con el traer un llamado a la conciencia de la gente de que uno no puede ser impune porque está detrás de una plataforma, pero esto no tiene que implicar un atentado contra la libertad de expresión. Cuando sos un medio de comunicación y diriges una opinión, tienes una responsabilidad por lo que dices. Es diferente que cuando uno lo está haciendo desde el anonimato de una cuenta vacía. Pero en el caso de la persona que estaba criticando al presidente Correa, si lo que estaba expresando eran calumnias, injurias, eran acusaciones falsas, el presidente Correa puede ir a la justicia determinará. Ahora, si la justicia falla, ese es un problema de las instituciones, que creo que lo que hace Internet es simplemente traerlo más a la vista y no provocarlo, que esto es un tema mucho más profundo que el análisis de las redes sociales. Silvina, pero entonces quiero insistir en ese tema. ¿No cree usted que Twitter parece haberse sumado a la tendencia de atentar contra la libertad en la red al anunciar que podría censurar los contenidos que violen leyes locales de un país? No, creo que estarían cumpliendo con las regulaciones de un país, no que estarían censurando. Por supuesto, esto es una línea muy fina, Andrea. Creo que también hay que analizarlo en cada caso. Yo no estoy a favor del intervencionismo estatal, no estoy a favor de las restricciones de la libertad de prensa, muy por el contrario. Pero si hay casos donde, por ejemplo, se utiliza
pornografía o pornografía infantil o se hacen acusaciones puntuales y difamatorias, tampoco se puede permitir que eso se haga desde el anonimato. Es decir, si hace una acusación que tiene un perjuicio, que causa un daño a una segunda persona, en cada caso puntual se debería evaluar cuál es y si existen los mecanismos legales para poder facilitar la información de quién está haciendo esta difamación y que no sea escondida detrás del anonimato de una cuenta vacía en Twitter o en otra plataforma. Hacemos otra pausa, ya regresamos. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Patricia, con todo lo que hemos debatido y puesto sobre la mesa hoy, ese consejo de andar con cuidado en las redes sociales es cada vez entonces más sabio. Sí, yo creo que sí, que es bastante sabio y es muy difícil también, y cabe mencionar, Andrea, que esto que ha escrito Twitter, ¿no?, de que estaría dispuesto a exponerse a todas las especificaciones de las diferentes leyes según la localidad, según el país, hace pensar a muchos analistas sobre el caso chino y de su entrada en China, en el mercado chino, así como lo hizo Google. Lo que sí cabe mencionar es que una vez se manda un Twitter, es muy difícil cómo van a bloquear o censurar, quién lo va a hacer, qué entidad gubernamental lo va a hacer y en qué momento, si es que lo van a sacar luego que fue publicado. Una vez que hay un tweet o que hay algún tipo de información en ese sentido, los usuarios que lo leyeron, ya eso se queda en las mentes. Si luego es borrado, ya eso es otra cosa. Entonces, puede ser de que pensemos de una manera un poco maquiavélica y de que en estos países donde muchos tuiteros quieren cambios ideológicos, cambios políticos, como pasó en la primavera árabe, una vez se filtra uno de estos tweets, muy difícil detenerlo. Se volvió, Silvina, las redes sociales y especialmente el Twitter, que ha sido parte de muchas revoluciones y sobre todo esta revolución tan conocida, la revolución árabe, un dolor de cabeza para los gobernantes. Sí, yo creo que puede considerarse un dolor de cabeza, pero también es una herramienta de un enorme poder para la gente, para expresarse, para poder gestar este tipo de movimientos, para poder tener un derecho que los nivela con los grandes y poderosos. Y eso es muy positivo porque en definitiva también hace que se genere esta pequeña revolución o gran revolución social que le da poder también a los que tienen menos recursos. Con solamente un teléfono, una computadora, la gente puede expresar su opinión a millones de personas alrededor del mundo. Silvina, y quiero entrar un poco en la práctica. ¿Qué es lo que realmente hará Twitter? ¿Es claro qué tipo de mensajes que afectan a quién, que digan qué, y simplemente porque son petición de un país, entiendo, se podrá borrar en ese país, pero el mundo entero podrá seguir leyendo ese tweet? Depende cómo evolucione todo este tema, Andrea. Realmente no hay información hoy por hoy precisa sobre cuáles van a ser las políticas que la compañía va a tomar al respecto. Como sabes, en el caso de China hay una gran censura. Hay palabras, por ejemplo, como madre, que no aparecen ni siquiera en las búsquedas de Google. Los gobiernos pueden regular sobre su territorio y sobre las direcciones IP o las direcciones de Internet que funcionen en ese mercado, pero no pueden evitar que una persona use una dirección de IP falsa o un simulador de dirección IP y acceda a información en su computadora a través de ellas. Pero lo que hará Twitter en particular, qué se informará, qué se reportará y qué no, es algo que sería mejor consultarlo con la misma empresa y ver cuál es la política que seguirán. Patricia, otros más positivos respecto a este comunicado de Twitter, dice que esta decisión, lejos de censurar, nos va a hacer más consciente de quiénes son los enemigos de la libertad de expresión y por qué razones, que ha sido más bien una decisión inteligente porque será una forma de desenmascarar a quienes quieran violar la libertad de expresión en la red. Se puede interpretar de esa manera, Andrea, porque el hecho de que ellos van a publicar y también le van a dejar saber a esos usuarios que han sido, digamos, censurados o bloqueados,
y la razón por la cual han tomado esa acción, porque Twitter ha tomado esa acción, puede ser una manera de dar a conocer qué gobiernos están actuando, de qué maneras, contra qué personas. Y eso se va a dar a la luz y se va a dar a conocer. Así que yo creo que en ese sentido podría ser algo positivo. Finalmente, Silvina, ¿cuál es el consejo para los tuiteros? Empecemos aquí en América Latina con una decisión, digamos, que todavía no es clara, pero que ya la ha puesto sobre la mesa una de las mayores redes sociales, Twitter. ¿Qué le aconsejarías a los tuiteros que nos están viendo? Yo creo que lo más importante, Andrea, es que sean responsables con la información y sobre lo que tuitean, que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás y que uno está teniendo la oportunidad de publicar en una plataforma de un alcance enorme, pero que eso no quiere decir que uno no sea responsable por lo que esté exponiendo públicamente. Así que tengan cuidado, que sepan que se está habiendo este cambio donde los gobiernos, donde las instituciones están intentando ejercer más presión y que no se va a vivir eternamente en el anonimato. Así que si tuitean, que sean responsables por lo que están diciendo, sea positivo o negativo, no en plan de reducir o eliminar la posibilidad de que cada persona se exprese, sino que también una opinión tiene una responsabilidad atada y creo que esto en el mundo digital también tiene que ser tenido en cuenta. Agradezco a mis invitadas de esta noche, a Silvina Moschini, experta en redes sociales, CEO de la agencia de social media Intweak, y a Patricia Dalmasi, directora del Foro Interamericano Internacional Voice of America, periodista especializada en temas políticos, que nos acompañó desde nuestros estudios en Washington, y Silvina desde Miami. Hasta aquí llega esta emisión de Suma la Noticia. Como siempre, un gusto acompañarlos, un gusto que me acompañen. Nos vemos mañana con más temas de debate. Buenas noches.